El activista Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre, era una de las voces más fuertes del ultraconservadurismo estadounidense. Se implicó desde muy joven en la política cuando a los 17 años apoyó la candidatura al Senado de un candidato republicano. Abandonó la universidad para dedicarse de tiempo completo al activismo y bajo la tutela del empresario Bill Montgomery fundó la organización Turning Point USA para fomentar el pensamiento conservador en las universidades estadounidenses, con subgrupos como TPUSA Faith, dedicado a promover el cristianismo conservador activista. Siempre actuó principalmente en las universidades de Estados Unidos, a las que consideraba demasiado liberales. Creó así grupos como, por ejemplo, la Lista de Vigilancia de Profesores, dedicada a detectar y denunciar en una lista pública a profesores que consideraba liberales, que difundían o difunden propaganda de izquierda, sea lo que sea eso, y que promueven valores antiestadounidenses, y se dedicó a actuar para que sean despedidos mediante campañas de acoso e incluso han sido acusados de amenazar a profesores solamente por sus ideas. Desde 2020 publicaba además un podcast de 3 horas diarias orientado al público de la generación Z, donde se ha señalado que se emitía una cantidad enorme de afirmaciones falsas, engañosas o sin bases, ocupando el segundo lugar de los menos fiables podcasts de los Estados Unidos. A partir de 2016 se convirtió en uno de los principales apoyos de Donald Trump, aliándose sobre todo al hijo mayor de este, Donald Trump Jr. Entre las ideas de Kirk estaba la teoría de la conspiración del marxismo cultural, pieza esencial de la guerra cultural de la derecha. Durante la pandemia de COVID-19 promovió el bulo de que la hidroxicloroquina curaba la enfermedad, además de varias teorías de la conspiración alrededor del virus, su origen, el uso de mascarillas y la eficacia o seguridad de las vacunas. Difundió la idea del fraude electoral de 2020 y envió autobuses con sus seguidores a la concentración que derivó en el intento de golpe de Estado del Capitolio el 6 de enero de 2021. Kirk exigía que Estados Unidos se considerara un Estado cristiano, rechazaba la homosexualidad con bases bíblicas, se oponía al aborto incluso en casos de violación de niñas de apenas 10 años, promovía la conspiración del gran reemplazo, según el cual personas no blancas o de religiones distintas buscaban ocupar el lugar de los europeos cristianos racialmente superiores. Rechazaba los derechos civiles para los estadounidenses negros e incluso repitió la acusación de Donald Trump de que inmigrantes haitianos de Springfield, Ohio, se estaban comiendo a las mascotas de los ciudadanos. En la guerra de Gaza mostró su apoyo irrestricto a Israel y en la de Ucrania a Rusia. Era además un entusiasta del derecho a tener y portar armas. El 5 de abril de 2023 dijo en un acto de TPUSA Faith: "Creo que vale la pena asumir el costo de lamentablemente algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos contar con la segunda enmienda y proteger nuestros demás derechos otorgados por Dios. Es un acuerdo prudente, es racional". Seguramente Charles Kirk no pensaba que él sería parte del precio.